Hola, ¿qué tal? Esta es la práctica número 5 del equipo número 7. Vamos a estar hablando sobre voltajes y de un experimento que hicimos con soluciones y metales. Eh, en este caso nada más estamos Aarón Pérez y Santiago Méndez y pues empezaremos. Aarón. Bueno, sí, para comenzar, pues hay que hablar primero de la moralidad de las soluciones que utilizamos, tanto para el cátodo como para el ánodo. En las instrucciones de la práctica, pues nos pedía que usáramos soluciones de 1 molar, tanto de cloruro de sodio como de vinagre. En el caso de cloruro de sodio, pues era fácil, ya que pues nada más sustituíamos para tener 1 molar, pues 1 mol de cloruro de sodio y lo multiplicábamos por la cantidad de volumen de agua. Entonces, esto para que obtuviéramos los moles necesarios para el cloruro de sodio a utilizar en la disolución. Entonces, en este caso, bueno, ambos usamos vasos con 250 mililitros de agua y que son 0,25 litros. Entonces, esos 0,25 moles de cloruro de sodio los convertimos a gramos con su peso, con su masa atómica. Y bueno, obtuvimos 14,62 que redondeamos a 15 gramos de cloruro de sodio. Y entonces lo que hicimos fue medir primero, bueno, a un vaso graduado, usar esos 15 gramos y adherir 200 hasta que fueran 250 gramos, perdón, mililitros de disolución para que ya estuviera a 1 molar. Y en el caso del vinagre, bueno, en mi caso yo utilicé una botella de vinagre de 1,5 litros y en la parte trasera pues dice que la concentración de ácido acético es de 5%. Entonces lo que hicimos fue, bueno, de ese 1,5 litros de vinagre, obtener el 5% que serían 0,075 litros de ácido acético. Esos 0,75 litros, con la fórmula de masa es igual a densidad por volumen, obtuvimos los gramos que se encontraban en ese 1,5 litros de vinagre de ácido. Entonces obtuvimos que son 78,75 gramos de ácido acético. Esos gramos los convertimos a moles de ácido acético con su peso molecular y obtuvimos 1,31 moles de ácido acético por cada 1,5 litros. Entonces, obtuvimos la molaridad de esos dos datos, que sería dividir los moles del soluto entre el volumen de la disolución, y ya obtuvimos que eso es 1,31 mol de ácido acético entre el 1,5 litros de vinagre, eran o son 0,87 moles de ácido acético por cada litro. Esto pues ya los experimentamos y utilizamos otros volúmenes de vinagre, y como la mayoría o gran parte del vinagre comercial siempre tiene el 5% de ácido, pues la proporción siempre terminaría siendo la misma, de 0,87 mol de ácido. Tendríamos que adherir más ácido o más soluto a la disolución para que ya fuera de 1 molar. Pero bueno, esto no afectó mucho los cálculos. Bueno, ahora vamos a dar nuestros cálculos teóricos ahorita, nuestros 6 cálculos teóricos de las 6 diferentes combinaciones que hicimos tanto con el zinc, el cobre y aluminio, para que podamos basarnos nuestra discusión más adelante en por qué no nos dieron. Pero empecemos con la combinación del zinc y cobre. Eh, la primera es estos dos elementos en una disolución de 1 mol de sal o 1 molar de sal. Y bueno, aquí vemos que el zinc es el que se oxida y el cobre es el que se reduce. Cada uno 2 electrones, por lo que, bueno, haciéndolo en teórico, no tuvimos que balancear nuestra ecuación y solamente eh, buscamos entre los potenciales estándar y el potencial estándar del zinc
cuando se oxida es de menos 0,76 voltios, y del cobre cuando se reduce es de 0,34 voltios. La energía total era el voltaje del elemento que se reduce menos el voltaje del elemento que se oxida. En este caso salió un voltaje total de 1,1 voltios. También se ve la anotación de la pila en la primera fila del resultado. Vale. Bueno, para la siguiente combinación sería la de zinc y cobre en un mol de vinagre. También aquí pues observamos la anotación de la pila, que sería que zinc en estado sólido pasa a zinc 2 más en acuoso, y pues en este caso pusimos la molaridad del vinagre, que sería de 0,87 como calculamos anteriormente, y después sería el puente salino y el cobre 2 más en acuoso pasa a cobre sólido, también en la misma molaridad del vinagre. Haciendo las ecuaciones de la reacción de zinc, de tanto de zinc como vinagre, como cobre, perdón, con el vinagre, pues obtuvimos que el zinc y el cobre otra vez actúan o bueno, pierden 2 electrones, por lo que los potenciales estándar que identificamos pues, también son los de 2 electrones, y obtuvimos que de las tablas el mismo cálculo realmente, el potencial de reducción menos el de oxidación, y pues el de reducción que sería el cátodo del cobre 0,34, y el de oxidación el ánodo el zinc 0,76, y también obtuvimos el 1,1 volts. Ok, ahora vamos con la combinación de zinc y cobre también, pero el zinc en un mol de vinagre y el cobre en un mol de sal. Como pudimos ver, aquí ahora sí va a haber una diferencia de moles, eh, una diferencia molar entre el zinc y el cobre, por lo que sí va a variar un poco el voltaje. No es demasiado, pero nada más son milésimas o centésimas. Eh, para obtener la energía total, ya con la diferencia molar, necesitamos que calcular la energía de un molar de los dos elementos en sus disoluciones, que ya lo calculamos anteriormente, que era de 1,1 voltios, menos 0,059 entre la cantidad de electrones que están interactuando, que son en este momento, serían solamente dos, por el logaritmo de los coeficientes del producto entre los coeficientes de los reactivos de los elementos que estamos ahorita analizando, y sería de 1,1 voltios más 0,001 voltios. Pero como pueden ver, no es una diferencia demasiado grande o demasiado significativa, y pues lo redondeamos y es lo mismo, 1,1 voltios. Aquí observamos la combinación ahora de aluminio y cobre en soluciones de 1 molar de sal. También observamos la ecuación de la pila, que sería el aluminio sólido pasa a aluminio 3 más acuoso en 1 molar de sal, y el cobre 2 más acuoso pasa a cobre sólido. Bueno, también investigando en las tablas de potenciales estándar, obtuvimos, bueno, en primera obtuvimos la ecuación de aluminio más cloruro de sodio, y observamos que el aluminio pierde 3 electrones, o sea, se oxida, por lo que pues buscamos el potencial de cuando pierde 3 electrones precisamente, y es de menos 1,66 volts. Y ya lo que hicimos pues fue balancear la ecuación, y bueno, aquí no implica nada en la ecuación final porque están las dos soluciones a 1 molar de sal. Entonces, pues el logaritmo se hace 0, pero ahorita veremos que sí influye. Y bueno, ya hicimos la suma, el potencial de reducción, que sería el del cobre, de 0,34, menos
el potencial de oxidación del ánodo del aluminio, que sería 1.66 volts. Y bueno, esto nos daría un potencial de 2 volts de esta pila a un molar. Aquí nuevamente es la misma fórmula. Y bueno, la combinación igual, aluminio-cobre, pero las dos en un molde vinagre. Entonces cada una tiene 0.8742 molar. Y como podemos ver, se hace de nuevo la ecuación. Y como habíamos visto anteriormente, nuestro voltaje en un molar de cada uno de ellos era de 2 voltios menos otra vez 0.059 entre el número de electrones que ya están actuando. Tuvimos que balancear, entonces al final fueron 6 electrones entre 6 por el logaritmo de los productos entre el reactivo, cada uno elevado a su coeficiente geométrico. Y nos dieron una diferencia igual muy, extremadamente muy leve, de 1.9994 voltios, y eso redondeado pues igual son 2 voltios. Vamos a empezar ahora con la combinación de los electrodos de aluminio en un mol de vinagre y el cobre en un mol de sal. Entonces podemos observar la ecuación de la pila, que sería el aluminio sólido pasa a aluminio 3 más acuoso en 0.87 molaridad del vinagre, y el cobre 2 más pasa a cobre sólido en el molaridad de la sal. Y bueno, entonces ya como ya dijo Santi, pues balanceamos la ecuación y obtuvimos que, bueno, el potencial estándar era de 2 volts, como ya habíamos calculado, pero sí hay una diferencia entre las concentraciones de los productos entre los reactivos, por lo que pues sí hubo una diferencia de 0.0011 volts. Como podemos observar, pues debido a que las diferencias entre molaridades son muy pequeñas y debido a que no están elevadas a un exponente muy diferente entre los productos y reactivos, pues no se obtiene una diferencia significativa. Entonces el potencial estándar pues sigue siendo prácticamente de 2 volts como el inicial. Ahora sí, pasamos a la discusión, que es de por qué pues, no nos salió igual que lo teórico. Ya dimos el contexto anterior para que sepan cómo sacamos lo teórico. Y ahora sí empezamos. Bueno, como pueden ver, ahí están los valores que cada quien sacó y pues son algo distintos. Entonces, Sí, pues más o menos se observa diferencia prácticamente en todos, ¿no? Los voltajes teóricos sí, o con los que sea, hay obtuvimos. unos que medio se aproximan, pero no son totales. Bueno, o sea, no son exactos. Sí, bueno, pues hay varios factores que influyen, que investigamos, por lo que pues ya sabemos por qué cambia lo teórico con lo práctico. Este, en el caso de... Hay un caso, bueno, primeramente el que se llama resistencia interna de las pilas, que es bueno, de los primeros factores que hay que analizar, porque ningún conductor es puro, entonces tampoco ninguna disolución y ningún compuesto o elemento es puro, por lo que podemos tener pérdidas o, digamos, cuando hacemos la disolución, ahí puede haber ciertos elementos, tanto al no estar tan limpio el vaso, o pues son productos muy comerciales, a veces se agregan otras cosas que nosotros no sabemos o no están etiquetadas, y pues la pureza de esos hace que también se pierda voltaje en este caso, como puede ser en el vinagre, porque como pueden leer en la etiqueta, yo igual tenía que era 5% de ácido acético y el otro 95% de agua. Ujú. Bueno, también investigamos que también influye el factor de que
En este caso tenemos dos electrodos, tanto el zinc como el aluminio, y investigando observamos que ambos tienen la capacidad de formar una capa que se conoce como de pasivación, que esta capa pues hace que el elemento, a pesar de que sea muy puro, porque de hecho los electrodos de fusible, bueno, perdón, los electrodos de zinc que yo utilicé pues eran de fusible, y de hecho la cajita de donde me los vendieron decía 99% de pureza. Entonces, a pesar de que sean muy puros los electrodos, pues al haber esta capa de pasivación, conforme se hace la reacción de oxidación, pues esta capa frena las reacciones y las interacciones con la disolución y con los iones, por lo que pues entre más vamos usando, también esto tiene que ver, no sé si también Se Sergi desgasta. Ujú. Digamos Sí. que cada vez como que va llegando al equilibrio la pila y esto pues también nos influyó bastante, porque ¿cuál pila usaste tú primero? Hiciste Santi? Yo hice primero la de zinc y cobre y ¿En, en ah, qué disolución? en sal, en cloruro de sodio, cada una. Ah, sí, yo también. Sí, también fueron las primeras. Y Y esas fueron las que, bueno, o sea, técnicamente, pues al ser las primeras, me dieron un poco más de voltaje que las que ya después que preparé. Bueno, ya había preparado y ya después probé como fue el aluminio y el cobre, ya tenían un desgaste, aunque no haya sido tanto tiempo, pero al ser casero, pues no hay un control. Y pues pueden ver que mis voltajes son aún más bajos. sí, pues los iones de la disolución también investigamos que van llegando al equilibrio conforme pues las reacciones van haciéndose. Yo en mi caso la primera que hice fue la de zinc y cobre en vinagre. Empecé por las soluciones de vinagre y de hecho sí me dio muy parecido, casi igual al teórico. Eso pues igual también tiene que ver con que pues tanto el zinc como el cobre, más que nada el zinc todavía a lo mejor no tenía esa capa de pasivación o de pasividad y entonces conforme fuimos utilizando los mismos electrodos, pues ya esta capa se iba haciendo cada vez más imponente y pues ya las reacciones no resultaron de la mejor manera. Ujú. También cabe resaltar que para conseguir estos elementos, bueno, en mi caso el cobre, tuve que usar de otros lugares. No compré cobre como tal, sino monedas o coples de tubería. Y pues no son, o sea, son aleaciones. Y estas también pueden tener una reacción con las disoluciones que estamos experimentando. Sí, muchas veces, pues la mayoría de los metales que se usan cotidianamente tienen, aleaciones a veces muy pequeñas como para evitar la oxidación o que se corroan por la sal, por ejemplo, en el caso de los codos, yo también usé coples de sal, coples de cobre y pues también cuando interactúan con estas disoluciones, pues, hay elementos que frenan la reacción de oxidación y pues afecta al voltaje que debíamos haber obtenido. Pude observar que bueno, ya después de un rato de estar aproximadamente una hora, hora y media, ya mis potenciales, cuando el cobre tocaba el fondo del vaso, ya los potenciales eran de milivolts, o sea, ni siquiera me marcaba un voltaje. Y esto pues básicamente es también por lo de que se va equilibrando la solución de iones hasta que llega un momento en que el voltaje es cero, como en el caso de las pilas, que pues la reacción llega al equilibrio y esto también tiene mucho que ver. Entonces por eso también obtuvimos voltajes muy parecidos a los teóricos al principio, pero conforme fue pasando el tiempo ya esto fue reduciéndose. Sí, y también cuando hablamos de equilibrio no significa que de un lado tenga el mismo voltaje que el otro, sino que la reacción no pierda y gane los mismos electrones, porque eso es lo que hace también el puente salino de cloruro de potasio, el cual
donde está el cobre, deja el potasio y donde está el zinc, deja cloro para equilibrar las cargas de electrones perdidas o ganadas. Sí, de hecho, en las preguntas de la práctica había una de que qué pasaba si no había puente salino, pues básicamente no hay potencial Reacción. porque, sí, porque no hay reacción espontánea que pueda, o bueno, sí hay, pero se termina porque no hay iones que equilibren los electrones y los iones que están en la reacción. Sí, aparte, yo bueno, o sea, para reforzar este experimento, yo por mi cuenta hice otro, el cual era directamente vinagre con cobre y zinc unidos. Utilicé cable de cobre y las pastillas de fusibles, las laminillas de fusibles, y los puse nada más en 6 vasos. Y al ser puro, puro vinagre y no haber un puente salino, sino que los dos mismos elementos se contrarrestaban entre sí, entonces había un mayor voltaje. Porque eso también se puede ver que el puente salino ah, puede restar un poco de ese voltaje que necesitamos ver en lo práctico. Sí, también una pregunta era que cómo afectaba la concentración de las soluciones. Y bueno, esto básicamente nada más afecta, no en el potencial producido, o sea, no es como si que le vayamos a echar mucha sal busca más voltaje, más bien lo que pasaría investigando, vimos que produciría más amperaje o más intensidad de corriente. Y para producir más voltaje y aprovechar, pues, digamos que la ecuación del logaritmo, tendríamos que poner una solución a muy alto, pues, molaridad y la otra a muy baja para que, pues, obtuviéramos un voltaje superior, digamos, al teórico. Ujú. Sí, en este caso es la diferencia molar que hay entre dos disoluciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, también ya observamos que el tipo de material del electrodo, pues sí influye mucho a la hora de obtener un potencial, porque pues puede que haya electrodos que tengan menos, que produzcan menos esta capa de pasivación y pues permitan más la reacción continua. Ey, y como podemos ver, el zinc en este caso era el que se oxidaba, y pues como pudimos leer, eran los metales que se oxidan los que crean esta capa de pasividad. Y bueno, con esto daríamos terminada la práctica número 5 que es la última del curso. Y con esto pues queda explicado por qué obtuvimos potenciales diferentes a los teóricos. Muchas gracias por su atención.